sé yo, el que está por ahí es el señor Gustavo Castro desde la Antártida para charlar con nosotros. Hola Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Está bien? frío en la Antártida? No he tenido el gusto. Es un lugar que me gustaría conocer. Y sí, Es un lugar que obvio, me recontra obvio. gustaría conocer. Bueno, si mañana sos presidente, Lo pues. he intentado, No vas Lo he a ser el intentado, primero, pero bueno. pero fallidamente, sí. No he tenido la chance, pero es un lugar que me gustaría mucho ir a conocer, claro, por supuesto. ¿Encontrás alguna explicación de esta cadena nacional del presidente desde la Antártida? Básicamente, ¿para dónde apuntó o qué? Eh, no lo terminé de ver, lo estuve viendo recién, Pero más o menos dice no lo lo mismo. vi. Sí. Son unos cuantos, creo que es la cadena nacional más larga, sacando Sí, los discursos de apertura de sesiones, ¿no? sí. Los discursos del 1 de mayo, del 1 de marzo, perdón, que esos se suelen transmitir en cadena nacional, que es como el discurso institucional más importante. Mm. Pero por fuera de eso creo que ha sido la cadena nacional más larga. Sí, tantos no hizo tampoco. Eh, ¿Cómo? Tantas no hizo tampoco. No, hizo pocas, de hecho, llamó bastante la atención. A ver, me da la sensación de que el discurso de Alberto Fernández de hoy, transmitido sorpresivamente, o con relativa sorpresa por cadena nacional, por su extensión, tiene que ver en su discurso. Esto es una interpretación a partir de la lectura de algunas notas columnas periodísticas que se publicaron el fin de semana. Sí. Es el inicio de una serie de actos y mensajes que intentará difundir el presidente Alberto Fernández a lo largo y a lo ancho del país, haciendo una defensa de su gestión y haciendo una proyección a futuro en en el marco de su aspiración a ser reelecto. Por eso, si ustedes se fijan, Perdón, en el discurso de hoy, de su aspiración a ser reelecto, a ser reelecto, Ok. a ser candidato a la reelección. Si ustedes se fijan, habla del presente, de lo que hizo su gobierno, menciona incluso que fue el único presidente de los últimos 20 años que fue a la Antártida, y después hace una serie de observaciones respecto a las inversiones que hizo el gobierno nacional durante su gestión, y habla del presente y del futuro, digamos, esta perspectiva de futuro y de la necesidad de empezar hoy está en línea, si se quiere, o adquiere un tono coherente con esta perspectiva, con esta intención de presentarse como candidato a la reelección, decisión que según dejó trascender en los medios de comunicación en estas últimas horas, se tomará el 31 de mayo. Ahora, O esperará hasta el 31 de te mayo. interrumpo, Gustavo, con esto. Uno entiende que el presidente necesita imperiosamente sostener de algún modo la posibilidad de que va a ser candidato y demás, porque el día que se baje, básicamente es el día que lo corren, no le llevan más café a Casa Rosada directamente. Esto es una lectura clara Sí. del poder y demás. Ahora, la situación aspiracional de ser candidato, me parece que nadie la toma seriamente en cuenta. Digamos, es el tipo con peor imagen negativa de todo el país. O sea, Bueno, es obvio que no puede yo ser candidato, no puede ser candidato Alberto. eh, él hasta ahora no lo considera de esa manera, evidentemente. E incluso pone también muy, como lo charlamos la otra vez, ¿no? Pone también muy, entre comillas, los resultados de la mesa política de la primera reunión, que no salió como él quería, que fue
motivo de una suerte de operativo comando del masismo y del kirchnerismo, pero lo que se habló allí, lo que se firmó tampoco es que se operativizó, ni mucho menos. Automáticamente el presidente y sus laderos salieron, porque en esa reunión se planteó concretamente la necesidad de que el presidente defina rápidamente si va a ser candidato o no, porque en el caso de que no lo sea, es necesario identificar un candidato o unos candidatos o candidatas para empezar rápidamente la campaña, porque si con Alberto Fernández decide, supongamos, el 31 de mayo, no ser candidato, la posibilidad de instalar una opción presidencial se ve acotada sensiblemente en el tiempo. Desde el Máximo Kirchner, en teoría, le dijo, si el presidente va a ir por la reelección, es como medio raro, como muy difícil que haya otros candidatos que le disputen esa postulación en una primaria. Básicamente sería casi que empeorar las condiciones de tensión interna actuales. Bueno, en esa reunión aparentemente se plantearon varias cosas. Después de la reunión, el presidente, como prácticamente ocurrido en estos más de 3 años de mandato, decidió tomar con mucha relatividad los acuerdos políticos y seguir con su aventura. Incluso varios de los laderos y laderas de los ministros más cercanos al presidente salieron a hacer declaraciones bastante críticas respecto de los otros espacios políticos y en particular de Cristina Fernández, con lo cual me daría la sensación de que los acuerdos a los que se llegan en esas mesas políticas son muy relativos, porque ha sido una constante en estos casi 4 años de lo que se dice por un lado, luego se dice en los hechos. El problema que tiene el Frente de Todos es que tanto daño le puede ocasionar esta actitud del presidente a su ya baja competitividad electoral. Me refiero no solamente al presidente, sino a la coalición. Y uno se pone a pensar también, cuando hablábamos en la previa, de por qué sonaba lógico que en esa mesa política se discutiera la gestión, porque si no pasa, por ejemplo, lo que terminó pasando en las últimas horas. En esta reunión se volvió a plantear, ya discutiendo la gestión económica, la necesidad de una suma fija, tema que desde una fracción del sindicalismo, y concretamente desde el kirchnerismo y la propia Cristina Fernández, vienen planteando como una necesidad urgente, porque a estos niveles inflacionarios no hay paritaria que alcance para quienes están en el piso de la pirámide salarial. Así como se hizo, de hecho, en el año 2020. Apenas iniciado el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, se dispuso una suma fija, y si ustedes repasan, la argumentación en aquel momento era que justamente la suma fija no era para reemplazar a la paritaria, sino para levantar el piso de los que estaban de los que habían quedado más rezagados. Es decir, la suma fija es una cantidad de plata X que a cuenta de las paritarias, no es que reemplaza las paritarias. Sí. ¿Por qué? Porque permite subir el piso de quienes están en la franja salarial más baja y cuyas paritarias no alcanzan en modo alguno a empatarle, siquiera no hablemos ya de ganarle, a la inflación. Y vienen padeciendo este fenómeno de los trabajadores pobres, registrados pero pobres, que hemos charlado unas cuantas veces. Muy bien, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, declaró en las últimas horas que eso no está ni por asomo en agenda, porque eso destruiría al proceso paritario, digamos, a contrapelo de lo que muestra el ejemplo
del propio gobierno, de este mismísimo gobierno, y de una medida que se tomó a principios de este gobierno justamente por la pérdida del poder adquisitivo que había ocurrido durante el gobierno, durante los 2 últimos años, fundamentalmente del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, uno realmente, digamos, yo viendo estas cosas y observando estas acciones de las últimas horas, yo tengo mis muy serias dudas de cuáles son, a esta altura del partido, las reales intenciones de Alberto Fernández respecto de la competitividad electoral del Frente de Todos. Yo tengo mis muy serias dudas, para serles sincero. O sea, vos lo que estás poniendo en duda es si Alberto Fernández no está pateando en contra para el propio Frente de Todos, digamos, básicamente. Yo no sé si está pateando en contra o si le interesa realmente que el Frente de Todos gane las elecciones. ¿Vos decís que el prende fuego todo ese va? No, tal vez tiene alguna aspiración sectorial, no sé, digamos, llegar, poder incluir en una PASO, supongamos una lista de diputados, o incluir una X cantidad de diputados que le permita sostener su estructura, que es francamente pequeña, y sobrevivir en el tiempo independientemente del destino electoral del Frente de Todos, independientemente de si gana Juntos por el Cambio, si gana Larreta, Bullrich, Milei o quien sea. Digamos, es una especie de armado de una pequeña, de una pyme legislativa que le permita durante los próximos 4 años tener algún margen de negociación con el gobierno que venga, sea cual fuere, y sostenerse allí. Aunque eso signifique una eventual derrota al Frente de Todos. Quiero decir, porque yo a esta altura no le encuentro demasiadas explicaciones. Sí, es difícil encontrar el agujero al mate, es difícil. Sí, a una gestión de gobierno que ha hecho, más allá de los méritos que ha tenido, que los hemos mencionado ahora, en términos concretos, en este año electoral, negarse, por ejemplo, a una suma fija, o tener alguna política que apunte a paliar el daño que ha sufrido la base electoral del Frente de Todos, es decir, de quienes votaron en el 2019 al Frente de Todos, que es mayoritariamente kirchnerista, ¿no? No le encuentro otra explicación que la que estoy mencionando, fundamentalmente porque el capital que se pone en juego, en este caso el presidente, es escaso, frente al capital que pone en juego el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, que es voluminoso y que es el que más daño está sufriendo. Y que hoy ve con la ñata contra el vidrio como 3 millones de argentinos salen de vacaciones y demás mientras no llegas a fin de mes, ¿no? Es una situación difícil, ¿eh? Por ejemplo. Igual, Gustavo, con cadenas nacionales como las de recién, es difícil entender qué está pensando, porque es difícil sacar algo de la cadena nacional de recién. Es decir, ¿para qué le hiciste? ¿Qué planteaste? ¿Qué querías dejar en claro? O sea, metió un cierre diciendo, era un nuevo renacer, no sé, un nuevo comienzo, como planteando alguna situación, un nuevo inicio, pero sin dejar en claro y sin hablar de política y hablando. La verdad le están pegando en todos lados, ¿no? En todos los medios, porque la verdad que. Pero además fue una. Como estrategia de comunicación medio Claro, confusa, fue grabada, pensada, se fue hasta allá, llevó una comitiva enorme de gente y demás. La verdad me cuesta entenderlo, ¿no? Me cuesta entender la situación, pero bueno, me preocupa lo que estás planteando vos y tu mirada, ¿no? De que de alguna manera esta mirada más negativa todavía de plantear, bueno, está pensando en un futuro más particular y de cercanía en alguna lista legislativa, y etcétera, etcétera. Puede ser. Sí, de participación, no sé si de él particularmente, sino de espacio, de su gente. Yo entiendo, es
es válido, es legítimo. Ahora, el problema es que en los términos, a ver, la agrupación Amag y Recule, llamó en su momento Cristina Fernández, ¿no? Sí. En lo único que no amagó y reguló fue en este último tiempo rechazar todas y cada una de las iniciativas que provenían del sector mayoritario de la coalición. Sí. Por ejemplo, el caso de suma fija es muy evidente, porque además, te vuelvo a decir, impacta fundamentalmente en la base electoral del peronismo y del kirchnerismo en particular, ¿no? Tampoco El retrocedió. trabajador, clase media baja, ¿no? Baja, en los sectores asalariados de menos ingresos, los jóvenes de menores ingresos, que hoy ven con simpatía a Milei y que antes en una abrumadora mayoría votaban al kirchnerismo. Bueno, ahí hay consecuencias de una acción política. Y yo descreo a esta altura, salvo que esté viviendo en una torre así, yo descreo que el presidente no sepa que esta situación está ocurriendo, porque además están los resultados de las últimas elecciones a la vista. No es que es una encuesta que vos podés decir, bueno, sí, esta encuesta tal o cual. Está a la vista, es revisar un poco los números de la elección que ocurrió hace menos de 2 años. Sí, con 2 millones de personas que no fueron a votar directamente, además. Claro, entonces, ¿por qué? Si el Frente de Todos perdió fulero hace 2 años menos de 1 año y medio atrás, ¿por qué ganaría ahora con condiciones que son claramente más desfavorables que en aquel momento? Y con la imagen todavía, en el caso de los jóvenes, de este gobierno como el gobierno del encierro, mientras el presidente festejaba el cumpleaños de su querida esposa Fabiola en la Quinta de Olivos con amigos. Sí. ¿Cómo es que, a ver, está claro, por algunas notas que leí el domingo, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cuando el presidente planteaba, bueno, si encuentran a alguien mejor que yo, o que mida más que yo no tengo problema en bajarme. Y Gerardo Zamora le dice, si vos pudieras reelegir no existiría esta mesa. Claro. Y otro de los presentes y otro le dijo, pero todos miden más que vos. Así fue como más directo inclusive. Bueno, y Alberto dijo, no creo en las encuestas. Bueno, claro, está bien. Bueno, a mí me parece muy bien, porque las encuestas son poco confiables ahora. Sí. Es 2+2. Es 2+2. A ver, si en 2021 tenías, no sé, ¿cuánto teníamos de inflación? ¿60%? Sí. 60 y pico por ciento. Sí. Ya era superior a Macri. Ahora que tenés 100%, ¿por qué mejoraría tu caudal electoral? No, ni entendible. Digamos, es 2+2 esto. Pero claro. No hay tanta vuelta. Claro. Bueno, cosa que pasa. Gustavo, hoy se lanza Rodríguez Larreta por redes sociales, ¿eh? Atento, sí, es un lanzamiento por redes. Va a ser finalmente hoy. Yo pensé que lo había visto que era el jueves. Hoy dicen que hoy desde Santa Cruz. Hoy a la noche por las redes sociales va a ser el lanzamiento. Grabado, no, porque supuestamente iba a ser, yo había leído que iba a ser un acto desde Santa Cruz. Ajá. Se ve que el sur está pegando fuerte. Mirá. en los aspirantes a la presidencia a partir de el previaje 4. Claro. No me quiero meter, ¿no? Pero se lanza se lanza el sur que diga que si es kirchnerista. Si diga que es kirchnerista, porque claramente es la renta de Kirchner, ¿no? Bueno, Mauricio, vos en tus recurrentes y extensas vacaciones solés hacerlo country y Cuberén, ¿no? No, pero eso es el sur civilizado todavía, ¿no? Claro. Ahí con el Lewis, ¿no? Claro. Ahí, ¿no? Después ya está el sur mapuche kirchnerista
Pero bueno, seguramente. Gracias, Gustavo Castro. Bueno, un abrazo. Nos vemos mañana. Chau, chau.